Hola, saludos a todos. Las teorías que vamos a desarrollar el día de hoy es en referencia al posmarxismo y a los imaginarios sociales, la cual estará expuesta por la profesora Evelyn Jaramillo, la profesora Evelyn Puertas y mi persona María Morales. Iniciando así con el posmarxismo, donde podemos conceptualizarlo de la siguiente manera, que es una teoría basada en la existencia independiente del hombre. Y también dentro de la teoría se busca dar valor al sujeto y objeto y al hombre en el mundo, el desarrollo de este en el mundo y en la sociedad. Las características que podemos resaltar a continuación son las siguientes. Atiende la variedad de las luchas, no solo a la lucha de clases, que era la que se daba en el marxismo, sino que se inclina también a las de género, etnias culturales y grupos sociales que integran una comunidad. Promueve la apertura de las sociedades civiles y el desarrollo del sujeto y la expresión del sujeto en esa sociedad. En cuanto a los aportes, le da un valor importante a las multitudes o a la multitud y le da bastante relevancia a la existencia independiente del hombre. Ernest Laclau y Chantal Mouffe son los principales exponentes de esta teoría. Ambos son filósofos y escribieron La hegemonía y estrategia socialista, donde describen que todos los antagonismos pueden ser expresados, es decir, todos pueden tener la capacidad de expresar sus puntos de vista. Entre los aportes principales es que critican el marxismo por la reducción del trabajo al economicismo y también y esto los llevó a entender o que actualmente la fuerza de trabajo es también considerada una fuerza intelectual, no solamente una fuerza de trabajo como se hacía de repente en la teoría marxista o en el desarrollo del marxismo, sino que ahora es considerada una fuerza intelectual. Y esto también nos llevó a un avance a una sociedad más libre e igualitaria. Una premisa que nos lleva a la vinculación con la orientación es la siguiente: es posible cambiar las cosas políticamente e intervenir en las relaciones para poder transformar. La vinculación que podemos hacer con la orientación es que es posible, con la guía adecuada, orientar desde una perspectiva completa del ser, que involucre al sujeto con todas aquellas actitudes o características que lo describan. Su género, toda aquella sociedad que lo rodea, la cultura, el sistema de creencias y su capacidad de razonamiento. Con respecto a la teoría de los imaginarios sociales, según Castoriadis en 1975, es la construcción sociohistórica que abarca el conjunto de instituciones, normas y símbolos compartidos por un determinado grupo social y que, pese a su carácter imaginado, opera en la realidad, ofreciendo tanto oportunidades como restricciones para accionar en los sujetos. Esto nos lleva a varias significaciones sociales, como son los imaginarios sociales en sí, las representaciones sociales y las representaciones discursivas. En cuanto a los imaginarios sociales, describe que esto es en referencia a la cotidianidad. Tiene que ver con ese plano profundo del ser, ya que se funda la realidad social del individuo. O sea, es el origen de la realidad social del individuo. En cuanto a las representaciones sociales, habla sobre una transición de la significación y digamos la interacción social del individuo, y lo ubican en un plano medio, así lo describen, y esto tiene que ver con el decir y el hacer de las creencias invisibles de la persona o del sujeto, de aquellas creencias que no, como lo dice la palabra, son invisibles y que en medio de esa interacción las puedes descubrir. En cuanto a las representaciones discursivas, habla sobre la capacidad del sujeto de representar su mundo. Esto lo ubica en el plano superficial y se desarrolla en el decir y en el hacer social. Eso es a través de los sentidos, de lo que veo, de lo que digo, de lo que escucho, de lo que acciono dentro de lo que es la interacción social. En cuanto a las características de esta teoría, tenemos que no permanece estática, siempre está en constante cambio. La sociedad y la vida actual siempre vamos a estar en constante cambio, por lo tanto se reactualiza a los cambios sociales y por lo tanto los individuos tenemos que adaptarnos. Tal es el caso de lo que ocurrió en la pandemia, que vivimos distintas formas de recibir dinero, de trabajar,
de recibir la educación, de impartir la educación. Entonces tuvimos que adaptarnos a todo ese proceso. Por lo tanto, se vuelve también policontextual porque, por ejemplo, en el caso de la pandemia, el contexto no era el mismo para todos. No todos vivimos la pandemia de la misma forma. Entonces no hay una realidad absoluta. Esa es parte de las características de esta teoría. En cuanto a los representantes, tenemos que Manuel Baeza, él habla de los imaginarios permiten la inteligibilidad a la realidad social, o sea, comprender la realidad social. A través de mis imaginarios sociales yo puedo entender la realidad social y pueden estar anclados y ser reconocidos por pequeños grupos sociales o por extensos mundos sociales, pero siempre son un producto de la interacción social. Los imaginarios son producto de la interacción social. Y desde una perspectiva fenomenológica, Baeza dice que el ser humano puede observar y adentrarse en una realidad social a través de lo aparente o lo observable, a través de los sentidos, lo medianamente accesible a los sentidos, lo imaginado inaccesible a los sentidos y lo inconsciente a mayor profundidad. A través de los sentidos de la observación puedo adentrarme en lo que se ve y en lo que no se ve. Y esto se genera también a través de la interacción. Con respecto a Cornelius Castoriadis, él habla que el imaginario es un fenómeno tanto social como colectivo. Habla de imaginario primario, que vendría siendo a referirse a la idea propia de referenciarse, de describirse a través de Dios, de la familia y del Estado. Y los secundarios dependen de lo primario porque el ciudadano sin Estado no se conoce. O sea, un ciudadano sin estructura difícilmente pueda desenvolverse adecuadamente. Y atribuye a los imaginarios sociales la calidad del factor del equilibrio psicosocial, ya que somos seres sociales y los imaginarios sociales se dan a través de la interacción y evidentemente tienen una conexión directa hacia el factor del equilibrio psicosocial. Describiendo de esta manera que no existe polaridad entre la psique y la sociedad, ambas están directamente conectadas. Habla también de dos conceptos, de lo instituido y lo instituyente dentro de los imaginarios sociales. Lo instituido es aquello establecido institucionalmente, que son las normas, y lo instituyente lo que cuestiona y negocia lo instituido. Sabemos que una de las características es que no se mantienen siempre constantes, siempre están cambiando. Entonces, así como se desarrollan leyes, también se pueden revocar y se pueden discutir para cambiarlas. Metodológicamente, la inclinación de Cornelius no muestra caminos para dónde transitar los imaginarios, o sea, metodológicamente cómo estudiarlos. Sin embargo, han dado un aporte bastante interesante con respecto al desarrollo social del ser. Con respecto a la vinculación de esta teoría con la orientación, debemos siempre tomar en cuenta la importancia de la observación en el proceso de los estudios y los fenómenos sociales, ver al sujeto en todo su esplendor, en todos sus aspectos. Esto nos lleva a verlo en el plano profundo, en el medio y en el superficial, sin dejar a un lado ningún tipo de característica, los sentidos, el comportamiento, la manera de hablar, de pensar, de comportarse, cómo es el desarrollo de la familia, etc. Y tomar en cuenta la evolución de los procesos. Todo proceso cambia, toda situación cambia, toda realidad cambia y evidentemente los conflictos también son generados por cambios sociales. Entonces siempre es bueno, es importante tomar en consideración esta vinculación de la teoría de los imaginarios sociales con la orientación. Seguidamente hablaremos de las representaciones sociales del autor Serge Mikovicsik, psicólogo social francés. En su obra más influyente, El psicoanálisis, su imagen y su público, publicada en el año de 1961, donde desarrolló la teoría de las representaciones sociales, donde sostiene que las creencias y los conocimientos compartidos por un grupo de individuos influyen en la construcción de la realidad social. En el año de 1979, Mikovicsik la define como esa modalidad particular del conocimiento, cuya función es la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los individuos. Es un corpus organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen inteligible la realidad física y social.
Entre las teorías que influyen su investigación se encuentra la sociología durkheimiana, con el supuesto de que la realidad se construye en la vida cotidiana. También está Lucian Levin-Bruun, con el estudio de los mitos y los aportes de Fritz Heidegger, la sociología del sentido común, la psicología genética de Piagetiana y el psicoanálisis freudiano. También hay una intersección entre diferentes disciplinas como la psicología social, la antropología, la etnografía y la sociología. Aunado a lo que ya hemos mencionado, podemos decir que las representaciones sociales son construcciones mentales compartidas por un grupo de individuos que les permiten interpretar, comprender y dar sentido a la realidad social en la que viven, partiendo de lo que es el sentido común. Esto va a estar influenciado por factores culturales, sociales, económicos e históricos, en función a la identidad, los valores y las creencias individuales. Van a abordar temas como género, política, salud, educación. Cabe destacar que esto va a depender del contexto donde se desarrolle. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de política en nuestro país que en los Estados Unidos. Puede influir en la forma en que las personas se relacionan de una manera positiva o negativa. Las características de la representación social. Entre las más resaltantes están las concebidas como formas colectivas de conocimiento compartido por un grupo social de personas específicos. Tienen un carácter dinámico, cambiante, que va a estar influenciado por el contexto cultural, histórico y social en el cual se desarrolla. Van a haber procesos de comunicación e interacción entre miembros de un grupo, el cual les va a permitir la creación y el mantenimiento de un sentido compartido de la realidad. Herramientas de interpretación y comprensión de ese mundo que permite que los individuos puedan orientarse y tomar decisiones en su vida cotidiana. Tiene una dimensión objetiva que está relacionado a lo científico y lo racional, y una parte subjetiva que es lo imaginario y lo simbólico. Un objeto de estudio y análisis a través de la psicología social, la sociología y otras disciplinas. Es objeto de representación social los fenómenos que son importantes para los sujetos involucrados. Esta viene a cambiar parámetros de convivencia, viene a presentar retos de identidad y de cohesión, va a suscitar discusiones e interacciones sociales, va a ser tema de trabajo para expertos, los cuales van a dar líneas de acción y de regulación, y donde los sujetos toman la decisión si seguirlas o no. Esto va a depender de la confiabilidad que les presente estos expertos. Cumplen una función de comprensión, que es la que posibilita la de pensar en el mundo y sus relaciones, de valoración, que permite calificar y comprobar esos hechos, la comunicación, que es la interacción y la creación de representaciones, una actuación que va a estar condicionada por las representaciones. Un ejemplo de esto sería la señora Carmen, que junto a su familia vivenciaron la pandemia como un hecho social que llevó no solo a ella, sino también a la sociedad en sí a modelar su comportamiento por medio de caracteres culturales que
predisponen a los sujetos a comportarse y a pensar de una determinada forma. La pandemia vino a cambiar lo que nosotros podríamos decir, vino como a sacarnos de nuestra zona de confort y interactuar y tomar decisiones en cuanto a salud para así preservar nuestra supervivencia. Y además de esto, pues nos hizo de hacer uso de las tecnologías para poder estar comunicados. Otro tipo de representación social la encontramos en la educación, cuando la idea de las carreras que están relacionadas con las artes y las humanidades, está la representación social de que son menos valiosas o menos viables que las carreras de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. ¿Qué sucede con esto? Esto puede llevar a los estudiantes a sentir que no vale la pena seguir intereses en el área creativa, sino que tienen que optar por esas carreras que ellos consideran las más respetadas. Para abordar esta representación social en la orientación educativa es importante brindar una información equilibrada y apoyo a los estudiantes para que exploren y elijan carreras basadas en sus intereses y habilidades y valores personales. Cabe destacar que esta representación social va a estar influenciada por la presencia de los padres y de un conjunto de estereotipos. Gracias. En este orden de ideas, las representaciones sociales en el desarrollo de cualquier país constituyen un tema de vital importancia, en tanto favorecen o limitan el desempeño de sus ciudadanos, por concepciones positivas o negativas, acerca de la realidad de un determinado ámbito de la vida en su país, sobre todo cuando de cuestiones profesionales se trata. La educación y sus profesionales precisan de prestar atención especial a este tema, por cuanto los estudiantes forman parte de un entorno de influencias en el que se entrelazan la familia, la comunidad, las amistades y cada uno de ellos con experiencias diversas que pudieran generar contradicción en la forma de percibir un mismo fenómeno. Estas relaciones sociales se originan por dos procesos: el anclaje y la objetivación. Ambos son mecanismos que provienen de la propia dinámica de las representaciones sociales, en las cuales permite transformar lo que es extraño en familiar. El primero de ellos concierne a la forma en la que los saberes y las ideas acerca de determinados objetos entran a formar parte de las relaciones sociales, es decir, incorpora lo extraño. El segundo da cuenta de cómo inciden las estructuras sociales sobre la formación de las representaciones sociales, es decir, reduce la incertidumbre. Ahora bien, las representaciones sociales tienen sus propias funciones: comprender, valorar, comunicar, actuar. La primera permite posibilitar el mundo y sus relaciones. La segunda, calificar o enjuiciar los hechos. La tercera, las personas interactúan mediante la creación y recreación de las representaciones sociales. Y 4, la actuación es condicionada por las representaciones sociales. Para abordar las representaciones sociales en la escuela, se toma en consideración el estudio realizado por Coronado y Montoya en el año 2016, quienes concluyen que los niños y niñas dan información al estudio por un carácter particular, relacionándola con la posibilidad de acceder a una carrera y obtener una certificación. La noción de futuro se manifiesta a través de los anhelos e intereses relacionados con la posibilidad de trabajar, acceder a una profesión y ganar dinero. Pensar en el futuro no depende solo de ellos,
sino de las condiciones socioeconómicas y culturales en las que se hallan inmersos, y también de los imaginarios familiares, como las expectativas de sus maestros. La escuela como escenario social es una institución que fue inventada en la modernidad con el propósito de formar el hombre ideal y reproducir el conocimiento, construido por los seres humanos a lo largo de la historia. Sin embargo, está claro que el cambio social, político y económico ha venido transformando la concepción de la escuela, es decir, convirtiéndola en un espacio más de interacción y desarrollo humano. La escuela de hoy no es la misma de antes. Ahora ya no solo se aprende letras, números, fórmulas, geometría, entre otros conocimientos. Es un lugar diferente, donde se expone la experiencia vivida y contestar la ciencia con los conocimientos adquiridos del día a día. Queda claro que la escuela es más que un invento de la modernidad. Es más que 4 paredes donde se reproducen conocimientos. Aquel proceso de enseñanza-aprendizaje donde solo se enseñan conductas, contenidos, hábitos, normas. La escuela debe ser aquella que define Beauvoir en 1995 como un mundo social, que es el lugar donde nosotros mismos estamos como agentes, que la construimos. Es comprender el mundo percibiéndolo y haciéndolo al mismo tiempo. De este modo, la escuela es el espacio propio para que los seres humanos confluyan a la reflexión y desde allí cooperen en la constitución de su entorno social. En otras palabras, es vivida desde una pedagogía de la transformación y la resistencia social. Gracias.